El tema de hoy es Jesús purifica el templo. Y vamos a estar leyendo el Evangelio de Juan, capítulo 2, desde el versículo 12 hasta el versículo 17. Dice así la palabra del Señor. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Hasta allí. Vayamos una vez más en oración al Señor. Padre, venos aquí una vez más, reconociendo, Señor, nuestra incapacidad, nuestra fragilidad, nuestra pequeñez. Señor, nos despojamos de todo orgullo, de toda opulencia, de toda pompa, de todo pensamiento de autosuficiencia, y acudimos a ti porque somos incapaces de entender algo de tu palabra sin la ayuda de tu Espíritu Santo. Acudimos a ti porque somos polvo y cenizas. Acudimos a ti porque nuestra condición, Señor, es deplorable, separada de ti. Abre nuestros corazones para recibir tu palabra. Abre nuestros ojos espirituales. Destapa nuestros oídos para que podamos oír con claridad y ver con claridad las maravillas de tu ley. Te lo rogamos porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Danos sabiduría, Señor. Danos entendimiento. Danos corazones sensibles y humildes a la voz de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Jesús purifica el templo. Tenemos ante nosotros un tema particular, un tema bastante llamativo, principalmente porque en el día de hoy muchos están dispuestos a recibir, a aceptar y reconocer a Cristo Jesús como el Salvador de sus vidas, pero no como el Señor de sus vidas. Y la diferencia entre el Salvador y el Señor es que aquellas personas que lo reconocen como el Salvador dicen: Él es mi Salvador, Él perdona mis pecados, en su sacrificio yo he sido perdonado, pero en mi vida mando yo. Yo no hago lo que Él diga, yo hago lo que yo quiero. Ya he sido perdonado, Él es mi Salvador, pero no es mi Señor. Si usted recuerda, el sermón anterior principalmente hablaba de las bodas de Caná, y Jesús fue invitado a esas bodas. Y nos agrada ver cuando el Señor Jesús llega a este tipo de eventos y de repente hay una necesidad y el Señor, por su misericordia, responde. A todos nos agrada cuando el Señor, por su piedad, por su bondad, responde a nuestras oraciones. Pero cuando el Señor quiere mover algunas cosas en nuestra vida, cuando el Señor quiere empezar a cambiar ciertos aspectos o cosas en las cuales estamos aferrados y creemos tener la razón, entonces muchas veces ya no es de nuestro agrado el Señor Jesús. Y eso es lo que estaremos viendo en el día de hoy. En las bodas de Caná todos podían estar muy contentos con Jesús porque había necesidad de vino y el Señor proveyó el vino. Aquello que era la alegría, el motivo de felicidad, el Señor sin ninguna dificultad lo satisfizo. Sin embargo, cuando el Señor en esta otra cena va a empezar a remover ciertos aspectos o temas en la vida, veremos que las reacciones ya no son
de tanta felicidad. ¿Qué nos dice la Escritura? Versículo 12. Después de esto, descendieron a Capernaum. Es decir, después de que sucedió el tema de las bodas de Caná, después de el acontecimiento que se nos narró, de cómo el Señor hizo un milagro al convertir el agua en vino, un milagro maravilloso. Después de que estuvieron en estas bodas en Caná, ellos, dice el texto, descendieron a Capernaum. Descendieron a Capernaum. Sin embargo, ¿con quién iba el Señor? ¿Por qué dice descendieron y utiliza el término plural? El versículo 12 dice, Él, señalando a Cristo, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Lo primero que notamos es que el Señor, escuche esto, no iba solo, sino que llevaba consigo testigos. Llevaba consigo personas que pudieran estar atestiguando, observando, ¿ya? Podemos decir de alguna forma, testificando, valga la redundancia, las obras del Señor Jesús. En este caso dice que iba Él juntamente con su madre. Antes Jesús iba donde su madre le dijera. Como todo hijo debe obedecer a sus padres, así el Señor cumplió perfectamente la obediencia a su madre. Nosotros no hemos cumplido cabal, total y perpetuamente este mandamiento. El quinto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. Nosotros no lo hemos cumplido, Cristo sí lo cumplió. Sin embargo, aquí vemos que Él ahora era quien era seguido por los demás, en este caso por su madre. Ahora no iba a hacer Él lo que su madre dijera, sino que su madre iba a hacer lo que Él dijera. Ustedes lo pudieron comprobar en la enseñanza anterior, en donde ella se acerca y le dice, les falta vino. Y Él le dice a ella, ¿qué tienes conmigo, mujer? Ya las cosas no van a ser como se estaban haciendo antes. Ha llegado un momento diferente, distinto. Vemos que la madre ahora es quien lo sigue, pero hay una parte más que dice sus hermanos y sus discípulos. Es interesante que Juan mencione los hermanos, porque una de las cosas que estaba empezando a surgir era la duda acerca de si María había tenido más hijos. Vayamos por favor a Marcos, capítulo 6, versículo 3. Marcos, capítulo 6, en el versículo 3. Dice la Escritura, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Se escandalizaban de él. Esto es una narración en su contexto de que el Señor Jesús estaba enseñando y haciendo prodigios en el día de reposo, y los que lo conocían, sus vecinos, podemos decir, aquellas personas que lo habían visto crecer, afirman y dicen, él no es el hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. ¿Por qué mencionamos esto? Usted debe entender, hermanos, que este es un tema polémico en una congregación de personas llamada la Iglesia Católica Apostólica Romana, la ICAR. Esas son las siglas, Iglesia Católica Apostólica Romana, más conocida generalmente como la Iglesia Católica. Dicha congregación sostiene, escuche esto, la enseñanza de la perpetua virginidad de María. Ellos dicen, María fue perpetuamente virgen. Es decir, según su enseñanza, su doctrina, dicen que María no tuvo más hijos. No solamente fue virgen antes de tener al Señor Jesús, fue virgen después de tenerle y murió siendo virgen. Por supuesto, esta es la afirmación que ella hace. Para mi sorpresa, incluso algunos comentaristas evangélicos también afirman esto, o afirmaban esto. Por ejemplo, uno de ellos es un famoso predicador o pastor anglicano llamado Juan Carlos Ray, un predicador de absoluta sana doctrina, y esta persona sostiene que María fue perpetuamente virgen. Para nuestra sorpresa, uno de los padres de la Reforma Protestante, conocido como Martín Lutero, también creía en la virginidad perpetua de María. Y esto es importante, tal vez. Lo que queremos ver es que la Escritura dice lo contrario.
nosotros debemos aferrarnos a aquella gran verdad que los reformadores establecieron: sola Escritura. Solamente la Escritura es la palabra de Dios, solamente la Escritura es la regla infalible e inerrante y suficiente de autoridad del creyente. No los sacerdotes, no los concilios, no los papas, no los pastores, la Escritura. Si hacemos una afirmación y no podemos corroborarla con las Escrituras, no podemos decir que es verdad. ¿Qué vemos en este versículo de Marcos? Que los testigos decían que Jesús era hermano ¿de quién? Dice allí, de un Jacobo, de un José, de un Judas y de un Simón. No queremos profundizar la biografía de estos hermanos de nuestro Señor Jesús, pero Jacobo era uno de los principales líderes de la iglesia del libro de los Hechos. Este mismo Jacobo, conocido como Santiago, es el que escribió la carta a Santiago, que está en nuestra Biblia. Y Judas justamente fue el que también, hermano de Jesús, escribió la última epístola o la última carta antes del libro de Apocalipsis que tenemos, se llama Judas. Fue el hermano de Jesús el que escribió esa carta. Y lo que vemos entonces es una confusión que se fue generando por mucho tiempo. Ahora bien, ¿por qué se genera esta dificultad? Porque en el Antiguo Testamento, escuche esto, los términos entre primos y hermano no había mucha variación o mucha diferencia. Entonces había escasez de vocabulario. Entonces las personas dicen, bueno, cuando dicen hermanos, los hermanos de Jesús se están refiriendo a un pariente muy cercano. Puede ser un primo, puede ser alguien muy cercano. Esa es la explicación que dan. Ellos utilizan los términos del griego y hebreo adelphos, que significa hermano de padre pero no de madre, o anepsios, que podría ser primo. Y yo no quiero cargarles con estos términos griegos. Yo quiero que usted vaya a la Biblia y encuentre cuál es la verdad. Mire lo que dice Mateo, capítulo 1. Mateo capítulo 1 nos va a narrar todo el acontecimiento del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Y vamos a leer Mateo 1, de versículos 24 y 25. Dice: y despertando José del sueño, José en este caso es el padre en el sentido adoptivo de nuestro Señor Jesús. Él está teniendo un sueño, una visión donde el ángel le está diciendo: no abandones a María, ella no te ha sido infiel, ella se ha guardado, pero ella ha sido favorecida con Dios, va a tener, ¿sí?, el Hijo del Señor en su vientre. Entonces dice 24, despertando José de ese sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. José tenía el concepto de dejarla, ella me fue infiel. ¿Cómo que está embarazada? El ángel del Señor le explica, no ha habido infidelidad, el Espíritu de Dios. José entiende y dice, bueno, la recibe, versículo 25, pero escuche esta expresión, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Este texto es suficiente para destruir la argumentación de que María solamente tuvo a Cristo y fue virgen para siempre. ¿Por qué? Porque el texto dice que José, el esposo, no la conoció hasta que ¿qué? Hasta que tuvo a Jesús. ¿Qué implica eso? Que después de que tuvo a Jesús, ¿qué hizo José? La conoció. ¿Qué significa conocer? Del verbo, de la expresión del griego, significa que tuvo ¿qué? Esta relación sexual en la que se consuma el matrimonio. Es en el acto sexual en el que se consuma el matrimonio. Así que si José no tocó a María en ese sentido de conocerla, y creemos como los católicos romanos de que María siempre fue virgen, entonces el Señor no nació de un matrimonio, y eso incumpliría la ley. ¿Y el Señor cumplió qué? Toda la ley. Segundo, si no la conoció hasta después, dice el versículo 25, hasta que dio a luz su hijo primogénito. Usted debe entender el léxico. Se utiliza primogénito, no unigénito. Sí se dice que el Señor sea el unigénito ¿de quién? Del Padre, pero es el primogénito de María. ¿Qué significa? Que tuvo ¿qué? Más hijos. Ese es el primogénito. Si tuviera solo uno, ¿qué diría? El único. El texto es suficientemente claro, y esto, más que herir algunas susceptibilidades en aquellas personas que son de fe católica, lo que queremos es que la verdad salga a la luz. Y la verdad es clara. La Escritura dice, José no la conoció hasta que después que tuvo a Jesús. Y luego dice, a su primogénito. Sin embargo, como si esto fuera poco, ahí mismo en Mateo, vayamos al capítulo 13.
Mateo capítulo 13, y leeremos el versículo 55 y versículo 56. Dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? 56. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Recuerde que él estaba haciendo prodigios, milagros, señales y predicando. ¿De dónde salió todo esto? Pero ¿qué es lo que estamos resaltando aquí? Que la gente había visto que él había tenido ¿qué? Más hermanos. Así que tajantemente decimos con amor, pero con la autoridad de que el Señor nos da a través de su palabra, no creemos en la perpetua virginidad de María. Creemos que ella fue llena de la gracia de Dios, fue una mujer especial. Le tenemos una admiración y un respeto, como le tenemos una admiración y respeto a David, a Moisés, a los santos hombres de Dios y a las santas mujeres de Dios, pero hasta allí. No es ella redentora, no tiene ninguna especie de dignidad especial. Estas personas quieren darle una connotación espiritual mayor a María del que la Biblia le da. No, ella no fue virgen perpetuamente. Ella tuvo más hijos. No, ella conoció a su esposo. Si no, nunca se hubiese consumado ese matrimonio. En conclusión, en cuanto a este tema, Jesús, entonces, con su madre María y sus hermanos, están descendiendo ¿a dónde? A Capernaum. Sin embargo, no solamente iba con su madre y sus hermanos, sino que el versículo de Juan dice también, versículo 12, y sus discípulos también iban con ellos y estuvieron allí en Capernaum no muchos días. Ahora bien, su madre le seguía. Muchos podrían decir porque le amaba, porque ella quería obedecer al Salvador. Ella quería aprender del Salvador. El Salvador, el niño, aprendió de ella cuando era niño. Aprendió a hablar, ella le enseñó. A caminar, ella le enseñó. Ahora ella tiene que ser enseñada por él. Él es el Salvador. Los discípulos iban porque usted debe recordar que se iba a celebrar la Pascua. Y esto es una ceremonia, una celebración nacional. Así que ellos iban allá, en ese sentido. Hay un pasaje en la Escritura que dice que ni los propios hermanos, al principio, ni siquiera ellos creían en él. Pero no iban allá porque creían en lo que él iba a hacer. Ni siquiera sabían lo que el Señor iba a hacer allá. Ellos iban a celebrar la Pascua. Y los discípulos, porque justamente eran sus discípulos, eran seguidores de Cristo. Versículo 13. Juan capítulo 2, versículo 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Es decir, ellos estuvieron en Caná, estuvieron en las bodas, de ahí descendieron a Capernaum, estuvieron un tiempo y de ahí volvieron a subir hasta Jerusalén. Pero ¿qué nos dice el texto? Nos dice, estaba cerca la Pascua. Estaba cerca la Pascua. Esta es la primera vez en el Evangelio de Juan, hermanos, que se menciona la Pascua. 3 veces se menciona en el Evangelio de Juan la Pascua. Esta es la primera. Es decir, en el ministerio que el Señor Jesús tuvo aquí en la tierra, nosotros entendemos que Él estuvo alrededor de 3 años, quizá un poco más, por estas narraciones. Porque estuvo solamente durante 3 Pascuas. Y las Pascuas, como las celebraciones judaicas, se hacen anualmente. Esta es la primera Pascua. De allí sacamos y concluimos o deducimos que el Señor, su ministerio público duró 3 años aproximadamente. Ahora, ¿qué es la Pascua? ¿Qué es la Pascua? Escuche esto, la Pascua era la fiesta principal de los judíos. ¿Qué significaba la expresión Pascua? Significaba paso o pasar, ¿no? Y esto les recordaba a ellos aquel evento que tuvo lugar en Egipto. Usted debe recordar que aproximadamente en Éxodo capítulo 12, ellos estuvieron allí esclavos. Escuche esto, durante 400 años en Egipto, esclavos, hermanos. Y el Señor, para libertar a su pueblo, levantó a un libertador llamado ¿cómo? Moisés. Dentro de esto utilizó grandes plagas para que el pueblo egipcio
liberara, sobre todo el faraón, al pueblo de Israel. ¿Qué hizo este hombre? Dijo que no. La última plaga era la muerte de los primogénitos. ¿En qué consistía? Que el Señor enviaría un espíritu de mortandad, un ángel que matara a todos los primogénitos, a menos de que hubiesen sacrificado un cordero, ¿ok? Y esta sangre la hubiesen utilizado, la del cordero, para pintar los dinteles de la casa, y hubiesen asado el cordero y se lo hubiesen comido. Y lo que sobró del cordero no lo podían botar, tenían que quemarlo en el fuego. El ángel de la mortandad, llamémoslo así, cuando venía y veía la casa marcada con la sangre del cordero, pasaba, de ahí la palabra Pascua, pasaba por alto. Entendía que ahí no iba a matar porque ya había sido, perdónese la expresión o permítase, matado o se le había quitado la vida a un cordero. Así que el ángel no iba a quitarle la vida a esos niños. Todos los años, escuche esto, debían los judíos celebrar esta Pascua. Ellos debían celebrar. No debían volver a pintar sus casas con la sangre. Solamente era una remembranza. ¿Desde qué edad empezaban a participar de la Pascua? Desde los 12 años. Era una celebración, una fiesta en la que ellos conmemoraban la liberación que Dios les dio. ¿En dónde? En Egipto. Habían sido esclavos por Egipto por mucho tiempo y ahora habían sido liberados a través de esto. Así que el Señor les dice, celebrarán anualmente esta fiesta que es la Pascua. Algunos en el día de hoy están induciendo a los cristianos a que nosotros también tenemos que celebrar la Pascua. Nosotros también tenemos que comer las hierbas amargas, que esto simbolizaba el tiempo de aflicción, de amargura, depresión que ellos vivieron en Egipto. Entonces tenían que comer unas hierbas amargas, desagradables su sabor. ¿Pero qué dice la Biblia? Primera de Corintios capítulo 5. Vaya por favor conmigo a primera carta de Corintios. En el capítulo 5, en el versículo 7, Pablo dice que nosotros no tenemos que celebrar esa Pascua porque Cristo es nuestra Pascua. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¡Qué hermoso! Así como en el antiguo tiempo, un cordero fue sacrificado, y con la sangre de ese cordero se cubrió esa casa, y el ángel al venir a quitar la vida, veía que estaban bajo la protección de esa sangre de ese cordero. Ahora nosotros en Cristo, la iglesia, el pueblo del Señor, entiende que no tiene que celebrar la Pascua, porque nuestra Pascua, ¿quién es? Es Cristo. Él fue el cordero que ya fue sacrificado en nuestro lugar, y su sangre ha sido rociada a nuestras vidas. No tenemos que estar pidiendo al Señor, de alguna forma, que nos cubra con su sangre como un simbolismo de protección. No, si queremos protección, decimos, Señor, protégeme, Señor, guárdame, Señor, cuídame. Pero la sangre de Cristo, en ese sentido, como cordero que es para limpieza y purificación de nuestros pecados, lavamiento de nuestros pecados. El castigo que iba a caer sobre nosotros cayó sobre el cordero. Así que cuando una persona venga a decirle a usted, sobre todo estos conocidos como los judaizantes, que le están diciendo a usted, no, es que usted tiene que entender que nosotros tenemos que celebrar la Pascua, tenemos que hacer un corderito asado, usted dice, no, la Pascua del cristiano es ¿quién? Es Cristo Jesús. Él fue el cordero que ya fue sacrificado y su sangre ha sido rociada a nosotros por medio de ¿qué? De la fe en Él. Ya nosotros no seremos ni castigados, ni necesitamos seguir practicando este simbolismo, porque era una fiesta ceremonial. Y lo que estaba era apuntando al Cordero que había de venir. Y ya el Cordero vino y murió por nosotros. Eso dice Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Él es ese cordero. Isaías 53:7 era el profeta anunciando el que había de venir, nuestra Pascua. Por su sangre somos salvos, por su sangre somos perdonados, por su sangre hemos sido libertados. Así como los judíos por la sangre del cordero eran perdonados, eran pasados por altos sus pecados y eran libertados de la esclavitud de Egipto, nosotros somos libertados de la esclavitud de Satanás y del pecado, gracias a la sangre de Cristo. ¿Pueden ver el simbolismo? Ahora bien,
¿cuándo se celebraba esta fiesta, la Pascua? Ellos lo celebraban el 14 del mes de Nisan. El nombre de los meses de ellos es diferente al de nosotros. Pero el mes de nosotros sería aproximadamente el mes de abril. El 14 de Nisan, ellos inmolaban un cordero, un macho de un año, tenía que ser de un año, sin mancha. ¿En qué consistía la fiesta? ¿Qué incluía esta fiesta? Presta atención. Empezaba primero el padre de familia o la cabeza de familia haciendo una oración de gracias. Ellos bebían la primera copa de vino después de dar las gracias. Luego, ¿qué hacían? Segundo, comían las hierbas amargas. Esto era un recuerdo de la amarga estancia del pueblo de Israel en Egipto. Comían hierbas amargas, ellos mismos se obligaban a comerlas. Tercero, el hijo mayor preguntaba: ¿en qué se distingue esta noche de las demás? Tenía que preguntar, este es el protocolo. El padre respondía y le explicaba toda la historia del proceso de liberación que el pueblo de Israel tuvo de la esclavitud de Egipto. Cuarto, ¿qué más hacían? Cantaban los himnos, escuche, los salmos 113 y 114. Y luego se lavaban las manos. Después se comían el cordero con panes sin levadura, que también ese es otro tema. Ellos tuvieron que salir de Egipto corriendo y muchos de sus panes no pudieron ser leudados. Y el comer el pan sin levadura les recuerda que tuvieron que salir deprisa, ¿ya? Sin que se le pudiera aplicar levadura al pan. Así que comen el pan sin levadura. Todo esto es un simbolismo, mis hermanos. ¿Cómo terminaba toda esta ceremonia, toda esta fiesta? Terminaban la comida, escuche esto, después de que comían el cordero podían comer todo lo que quisieran, pero primero tenían que comer el cordero. Luego se cantaban los salmos 115 al 118. Esto es conocido como el gran Hilal o Jalel. Ahora, esta fiesta duraba 7 días, hermanos. Vamos nuevamente a nuestro texto, Juan capítulo 2, versículos 14 al 17. ¿Qué sucedió en la fiesta de la Pascua? Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados allí. Imagínense la escena. El Señor va al templo, va a celebrar la Pascua, se está preparando, va a ofrecer las ofrendas, va a tener un momento de fiesta, ¿ya? Nacional. Esto es instituido por Dios. Las multitudes llegan de todas partes del mundo, porque usted debe entender que para esta fiesta en particular, no importaba dónde vivía el judío, tenía que migrar a la nación de Israel. Tenía que ir a Jerusalén e ir directamente al templo. ¿Qué tenía que ir a llevar en esa Pascua? Tenía que llevar el corderito, tenía que llevar la oveja. Si la persona tenía recursos más escasos, tal vez no tenía que llevar una oveja, tenía que llevar una paloma, era diferente, dependiendo de los recursos. Pero imagínense que las personas vivían muy lejos de allí y ya era difícil llevar y controlar a los niños, y ahora tenían que llevar a los animales hasta allá, hasta Jerusalén. Esto era muy difícil. Así que, ¿qué hicieron en Jerusalén? Las personas empezaron a hacer un negocio. ¿Qué empezaron a hacer? Empezaron a decir: las personas les va a costar venir hasta Jerusalén a traer sus animales para ofrecerlos. Vendámosle los animales aquí. Claro, mejor, era una buena idea, que ellos vengan normal, como vienen tranquilos, sin tanto cargamento, y aquí compran los animales y los ofrecen, no hay problema. Sin embargo, esto se volvió un negocio. Por eso el Señor dice que en el templo vio los que vendían bueyes, ovejas y palomas. Y también estaban los cambistas. ¿Quiénes eran los cambistas? Escuche esto. Los cambistas eran aquellas personas, como diríamos hoy, las casas de cambio. Las personas venían de otras naciones y venían con la moneda de esas otras naciones. Pero para entrar al templo, escuche, ellos tenían que pagar el impuesto al templo, el impuesto a todo lo que hacían, con moneda de Israel. Entonces, ¿qué hacían? Los cambistas estaban ahí. ¿Tiene dificultad con la moneda? Aquí se la cambiamos, con impuestos altísimos. Así que había muy buena rentabilidad para los cambistas. Ellos decían: no, es que yo no traje el cordero desde allá donde yo vengo, desde Mesopotamia. No, que yo no trajo el cordero. No se preocupe, aquí tengo el cordero. No, ya encontré el cordero. Allá me regalaron uno. Entonces venía el sacerdote y miraba el cordero y decía: este cordero está chueco, no puede ser aceptado por ofrenda. No, pero está bien. No, ya va, está tuerto. Jamás parece que no es de un año. Empezaba a encontrar defectos en los animales.
Mire todo el negocio que había. Entonces, ¿qué pasaba? La persona decía, entonces ese cordero no sirve para... No, ese no sirve. Tiene que ser los de acá entonces, porque ese no... Ok, tenían todo monopolizado. ¿Ya? Entonces, pero no tengo, porque yo tengo el dinero, pero de allá. Ah, no se preocupe, allá están los cambistas. Entonces usted iba y cambiaba la moneda. Y ahora venga y compre. Ahora sí, pase, siga. Eso estaba, hermano, una locura, era una aberración absoluta allí. Habían bueyes, habían ovejas, habían palomas y todo lo que eso produce. Son animales. Eso producía su propio excremento, eso producía su propio hedor. Usted podía escuchar los bramidos, los mugidos, eso era desagradable. La gente iba a adorar al Señor y lo que se encontraba era una locura, una corrupción por un lado en el ámbito de los sacerdotes, de los cambistas. No aceptaban los animales que usted llevaba, tenía que comprar los que ellos daban allí. Así que monopolizaban esto. ¿Qué más veíamos aquí? Versículo 14 dice: vendían bueyes, ovejas y palomas, y los cambistas allí sentados. Interesante que Juan aclare eso. Estaban sentadotes, como dice uno. Estaban tranquilitos como si nada. Allá están los cambistas, allá sentados, cómodos, satisfechos, conformes con toda la maquinaria, el tremendo comercio que había allí. No había nadie con un grado de incomodidad. No había nadie con un sentido de, esto está mal, no deberíamos hacer esto, porque está en la casa del Señor. No había nadie con un dolor, con una tristeza de, no deberíamos hacer nada. Todos estaban cómodos, estaban placenteros, estaban plácidos allí, con todo ese ruido, con toda esta inmundicia, con toda esa locura. Es más, si alguien internamente podría pensar, yo no estoy de acuerdo, que yo debería decirle, nadie se atrevía a decir nada. Nadie se atrevía a cuestionar a los sacerdotes. Nadie se atrevía a decir, oiga, pero esto no está bien, así no funciona la cosa. Nadie. Todo el mundo lo permitía, por más que tuvieran molestias, tuvieran disgustos, todos lo veían como algo natural, como algo tranquilo. Sin embargo, cuando el Señor ve eso, tiene una reacción. Cuando el Señor ve toda esta locura, Él no simplemente se relaja y dice, qué interesante cómo ha cambiado la casa de Dios. No. Los discípulos jamás estaban de alguna manera esperando, se habían imaginado jamás nunca lo que iba a suceder en unos minutos. Ellos están entrando con el Señor, María está entrando con el Señor, su hijo ha sido un hijo intachable, no le ha puesto un problema, y ahora María va a ver el carácter de su hijo. Ahora van a conocer la reacción del Señor. Versículo 15. Y haciendo un azote de cuerdas, ¿qué? Echó fuera del templo a todos. ¿Qué nos narra el versículo? La Escritura dice, el Señor, al ver esta locura, al ver este comercio, ver cómo estaban estafando a la gente, los cambistas estaban cobrando muchísimo más para tener una parte, y también tenían que darle una parte a los sacerdotes que los mandaban a la gente para acá. Al ver todo este comercio en el santo templo, en la casa del Señor, el Señor Jesucristo, lo que se hace es que empieza a decir, yuhu, chicos. No, el Señor Jesús se hace un azote de cuerdas. Y pastor, ¿de dónde sacó las cuerdas? Era muy fácil, que hubiesen cuerdas, rejos allí, cáñamos, sogas. Pues habían bueyes, habían animales, era muy común. Se hizo un azote de cuerda, dice la Escritura, y empezó a poner orden. Dice el versículo, echó fuera del templo a todos sin excepción de persona. Miren lo que dice en el Evangelio de Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo 11, versículo 15 y 18 al 18. Marcos, capítulo 11, del 15 al 18. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Echó a todo el mundo. Algunos afirman, no, el Señor solamente echó a los que vendían. El texto dice, el Señor echó fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas. Usted se puede imaginar la cantidad de monedas cayendo por todos lados. La revuelta que era eso, hermano. Las sillas de los que vendían palomas. 16.
y no consentía que nadie atravesase el templo llevando un utensilio. 17. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Wow. Ahora, déjeme decirle algo. En este pasaje y en los 3 pasajes de los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, la narración, escuche esto, del Señor entrando al templo y purificándolo, expulsando todo lo incorrecto, se refiere a antes de ir a la cruz. Sin embargo, la narración de Juan se refiere al inicio del ministerio de Jesús. Me explico. Juan, el apóstol, cuando narra que Cristo fue a purificar el templo, lo explica diciendo que eso fue de las primeras cosas que hizo. Y los otros 3 evangelios lo narran diciendo que eso fue de las últimas cosas que hizo. Hay mucha divergencia en este tipo de pensamientos en cuanto a los comentaristas y teólogos. Sin embargo, podemos decir que mínimo hubieron 2 purificaciones del templo. Una en el inicio del ministerio del Señor Jesús y otra al final del ministerio. También hay personas que afirman que hubo muchas más purificaciones. Sin embargo, por lo menos vemos 2 completamente distintas. Una cuando el Señor Jesús inicia el ministerio y otra cuando está a punto de terminar en la cruz. Y este pasaje en Marcos está apuntando a eso. El Señor tuvo que volver a hacer una purificación y les apunta y les dice la misma verdad. Ustedes han hecho la casa de mi padre una casa de negocios. Ustedes han hecho la casa de mi padre una cueva de ladrones. ¿Qué veíamos en estos cambistas? Estos cambistas tenían el propósito, como los sacerdotes, de hacer un negocio. ¿De qué? De ganar dinero. No les interesaba la vida espiritual del que venía a adorar. No les interesaba si realmente tenían corazones genuinos. Ellos solamente querían el dinero. Solamente querían el dinero. Y nada más que el dinero. Interesante. Cuando pensamos en el cristianismo contemporáneo, mucha gente va a la iglesia esperando recibir dinero, esperando encontrar que Dios me resuelva mis problemas, mostrando que no van al templo, no van a la casa de Dios, no van a reunirse como cristianos para adorar, para exaltar al Señor, para aprender más de la ley de Dios. No, voy para que el Señor satisfaga mis demandas. Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La Biblia dice que la avaricia es idolatría en Colosenses 3:5. ¿Cómo así? Muchas veces tenemos el concepto de que cuando hay una imagen o hay idolatría, porque aquí hay idolatría. Pero la Escritura enseña que la avaricia, la persona que solamente vive para trabajar, para hacer dinero, para hacer riqueza y no vive para la gloria de Dios, es un ¿qué? Idólatra. Los cambistas, hermanos amados, según este relato, nos muestra que eran ¿qué? Personas idólatras, al igual que los sacerdotes. Todos fueron expulsados por el Señor. Podríamos decir, en palabras coloquiales, el Señor los expulsó a punta de rejo. Es increíble que el Dios de amor, el Dios de compasión, de paz, de misericordia, ese mismo Dios los expulsa a todos con una ira santa. Él esparce las monedas de ellos, volca todas las mesas, mostrando un desagrado, un desapruebo, una indignación santa, diciendo: el templo del Señor no es para hacer ese tipo de cosas, no es para comerciar ganado, no es para hacer un negocio lucrativo, no es para el dinero. Él dijo: mi casa será llamada, dice allí, casa de oración. Es para venir a orar, es para venir a humillarse, es para venir a reconocer los pecados, es para venir a pedir misericordia, es para decirle al Señor: enséñame a hacer tu voluntad, es para venir a agradar, no para venir a pedir, no para venir a hacer un negocio. ¿Qué dice la Escritura en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 10? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. La raíz de todos los males, dice la Escritura, 1 de Timoteo 6, 10, es el amor al dinero. Y dice: el cual
codiciando algunos, se extraviaron de la fe. Estas personas, los sacerdotes, por codiciar el dinero, por hacer de la casa del Señor un negocio, un bazar, una feria libre, ellos se habían extraviado de la fe. Ellos habían abandonado la enseñanza del Señor a través de la ley de Moisés. ¿Qué más vemos aquí? Dice: haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Versículo 16. Y dijo a los que vendían palomas, Juan 2:16: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Aquí se nota la fuerza imperativa con la que habla el Señor. Dejen de hacer esto. Paren de hacer de la casa de Dios una locura. Paren de hacer de la casa de Dios una depravación. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros el día de hoy? Bueno, en el día de hoy pasa algo similar. En el día de hoy, mis hermanos, lo que se conoce como la casa de Dios, donde se congrega el pueblo del Señor, que debería ser casa de oración, se ha vuelto una cueva de ladrones. En muchos lugares en donde la gente se reúne con el propósito de adorar a Dios, se ha vuelto una adoración a la irreverencia, se ha vuelto una adoración al hedonismo, se ha vuelto una adoración al antropocentrismo, se ha vuelto una adoración, hermanos amados, a la persona. ¿Cómo es esto posible? Hoy muchos predicadores cortan algunos mensajes de la Escritura. Yo no puedo decir esto porque se va a ofender fulano. Yo no puedo mencionar este pecado porque el otro se va a ofender. El otro va a dejar de ofrendar. Yo no puedo decir esto porque han hecho de la casa del Señor una casa hipersensible. Y las personas se han vuelto seres incorregibles. Ya no soportan la crítica. Ya no se les puede decir que están mal. ¿Qué haría el Señor si viniera hoy y viera cómo se conduce la iglesia en el día de hoy? Ese Dios, ese Cristo, manso y humilde, que hizo un rejo, un juguete de varas, dice allí, un azote de cuerdas. ¿Cuál sería el concepto de la gente? Ese es Jesús, ese es el Salvador, con un azote de cuerdas. Pero a mí me dijeron que era manso. A mí me dijeron que él siempre era solo dulce. ¡Qué dulzura! A mí me dijeron que Dios es solo misericordia, misericordia, misericordia. A mí me dijeron que Dios es solo amor. El Dios que yo tengo o el Dios en que yo creo es solo amor. Ese Jesús echando a la gente a punta de rejo, voltando las mesas, regañando. No, eso no, yo no pienso que ese sea Jesús. Ese no es mi Salvador. Dios solamente puede ser amor. Dios no puede castigar. El Dios que yo tengo no castiga, dicen algunos. Dios solamente puede ser bondad. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia? Hebreos capítulo 10, versículo 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Esto implica, hermanos, que Dios no solamente es amor. Dios es santo. Dios no solamente es misericordioso. Dios es justicia. Dios, hermanos, no solamente es paz. Dios es ira. Eso dice la Escritura. Algunos podrían decir, pero, oye, cálmate. Relájate, Jesús. ¿Por qué no les dialogas? ¿Por qué no les hablas con una dulzura en tu voz y les dices, les convences, persuádelos con palabras? ¿Qué temperamento tuyo, Jesús? ¿Qué clase de actitud es esa? No se te ve la dulzura, no se te ve el amor. ¿Por qué no les dialogas y les convences con amor, con paciencia, con dulzura? ¿Por qué se te ve tan firme y tan tajante? ¿Por qué usas un látigo, Jesús? Respuesta: porque Dios no es solo amor, paz, gracia. Vayamos qué dice la Escritura en Hebreos, capítulo 12. Hebreos, en el capítulo 12, en el versículo 29, 28 y 29.
Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, refiriéndose a la vida eterna, al reino de los cielos, al haberlo recibido por la fe en Cristo, tengamos gratitud y mediante ella, mediante la gratitud, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Y para qué vamos a servirle al Señor con temor y reverencia? Porque nuestro Dios es que fuego consumidor. No se ande con juegos. Cuidado, porque aunque es un Dios de paz, de misericordia, gracia y amor, es un Dios que también es que fuego consumidor. Fuego consumidor. A veces tenemos este concepto de Dios completamente descaracterizado del concepto bíblico. Es más, algunos en el día de hoy esperan lo mismo de los pastores, que solamente sea risas. Yo quiero que el pastor solamente tenga una voz dulce para mí. Yo quiero que el pastor tenga incluso una voz delicada. Yo quiero al pastor siempre viéndolo sonreír. Él tiene que estar siempre sonriente, saltando como un becerrito en la manada. El pastor nunca debería estar exhortando a la iglesia. El pastor no tiene por qué estar reprendiendo al hermano que está en un error o en una equivocación, en un pecado. Incluso algunos dicen, yo no tengo por qué obedecer al pastor. ¿Por qué tengo yo que obedecer al pastor? ¿Para qué o por qué? Si él es uno más del montón. Mejor que cada uno haga lo que le da su gana. Algunos piensan así. Algunos dicen, pero ¿por qué hoy la palabra de exhortación es tan fuerte? ¿Cómo hace Cristo? Es más que palabras fuertes. Su actitud también reflejaba su celo por las cosas de Dios. Imagínense entonces cómo sucede en su vida. Para que entonces su vida todo marche bien, hay que hacer lo que sus hijos dicen. Piénselo. Esa es la constante en la crianza. Si usted hace lo que sus hijos dicen, no hay problemas. Pero dígales lo que tienen que hacer y que ellos hagan lo que usted dice. ¿Qué hay? Problemas. Sucede lo mismo en la iglesia. Los pastores parece que hoy tienen que hacer lo que la comunidad pide. Pastor, predique más de amor, no predique tanto del pecado. Predique más del cielo, no advierta del infierno. Predique más de la misericordia, no predique tanto del juicio. Predique más de la prosperidad, no predique de los sufrimientos que uno vive como cristiano. Predique. ¿De cuándo acá nosotros tenemos que coartar el mensaje? No, hermanos, es una misma verdad. Y eso sucede en los siervos del Señor también. Eso sucede en todos nosotros. Los pastores no pueden obedecer lo que la iglesia dice. Los pastores deben obedecer lo que la Biblia dice. La iglesia debe obedecer lo que la Biblia dice, expuesta por la enseñanza de sus pastores. ¿Dejó de ser Cristo manso y humilde cuando se hizo el rejo de cuerdas? No. Siguió siendo manso, siguió siendo humilde, pero ahora manifestaba la firmeza, la hombría, la autoridad, la virilidad, la valentía. Hay una nueva religión que está surgiendo en el día de hoy, está desarrollando cristianos, escuche esto, anémicos, cristianos hipersensibles, cristianos que no se les puede llamar la atención. Esta religión promete toda felicidad, promete todo amor, todo dulzura. Una religión en la que no puede haber corrección por el pecado, no hay lucha contra el pecado, no hay reprensiones, no puede haber exhortación. Eso no es el cristianismo bíblico ni el evangelio verdadero. Usted sale a la calle y habla con cristianos contemporáneos y ellos son felices de que su predicador sea tan dulce. Me encanta porque las predicaciones siempre son como charlas tranquilas. Dice la persona, nunca el pastor nos dice nada que nos incomode. Sí, es verdad que estamos en pecado, pero no hay nunca nada que nos diga que nos afecte la conciencia y el corazón para reflexionar y cambiar nuestro caminar. No, el pastor no es así. ¿Qué dulzura de pastor es ese? Pues bien, nosotros imitando a Cristo como siervos del Señor, no podemos imitar algo que no sea lo contrario de lo que Él es. Él es un Señor manso, humilde, pero que también habla con valentía y con firmeza y con hombría, con osadía, lo que está mal. Y la iglesia tiene que estar dispuesta a recibir las correcciones porque se hacen, primero, para la gloria del Señor. Segundo, para nuestro propio beneficio. Era el beneficio de ellos que al ser corregidos, al ser expulsados por la manera en cómo tenían el templo, habían hecho del templo una locura. Era para el beneficio de ellos que el Señor purificara eso para que verdaderamente la adoración se pudiera recibir, dado que toda esa gente iba a adorar y ya no estaban verdaderamente adorando al Señor. Debemos cuidarnos de tener esta imagen de un Cristo bonachón, un Cristo todo bien, un Cristo buena gente,
dulce, un Cristo que no levanta su voz, un Cristo como el de las películas, que no dice nada fuerte, que no confronta el pecado, que Él no le dice manada de víboras no, todo está bien, no le dice hipócritas a las no levanta las mesas. Tenemos que tener cuidado de ese tipo de imagen, porque es una imagen preconcebida o que adoptamos nosotros y es idolatría. Ese no es el Cristo de las Escrituras. ¿Qué debemos hacer? Debemos tener un equilibrio en cuanto al pensamiento que tenemos acerca de nuestro Señor Jesús. Tenemos que tener un equilibrio en cuanto al pensamiento que tenemos acerca de Dios, conforme a las Escrituras. Por eso una vez al mes estamos enseñando los atributos de Dios, para que sepamos quién es Dios, para que conozcamos a Dios y podamos huir del pecado. Sí, Dios, nuestro Dios, es amor. Sí, pero Dios, nuestro Dios, también es fuego consumidor. El mismo Dios que por su gracia, por su misericordia, salva a los pecadores, llamándolos al arrepentimiento con el convencimiento de su Espíritu Santo y llevándolos a la gloria eterna, es el mismo Dios que enviará a los pecadores que no se arrepienten al infierno a ser condenados eternamente. El mismo Dios. No podemos ignorar estas verdades. No podemos hacerlo. Cristo miró esa profanación en la casa del Padre y ¿qué dice? Juan capítulo 2, en el versículo 16 y 17. Quitad de mí de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre una casa de mercado. Versículo 17, para terminar. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Este pasaje está en el libro de Salmos, capítulo 69, versículo 9. Literalmente dice así: el celo de tu casa me consume o me consumirá, dicen algunas versiones. Y en el contexto inmediato, David estaba escribiendo este salmo mientras era perseguido por el celo que él tenía por la casa de Dios y la defensa en la casa de Dios. Era perseguido, pero él estaba consumido por ese celo, por esa pasión por las cosas de Dios. Ahora, es claro que este celo no lleva al Señor a golpear a las personas, porque no es lo que el texto dice. Este celo no hace que el Señor tenga un nivel que experimente irracionalidad, se llena de furor y es irracional y golpea al uno, amenaza al otro, ignora al otro. No es contra ellos. No ve usted al Señor golpeando a los animales tampoco. ¿Lo nota? El pasaje no lo menciona. Voltea las mesas, se caen las monedas y le dice: salgan de aquí. Esto es casa de oración, esto no es cueva de ladrones, esto no es casa de negocio, esto no es la plaza de mercado, salgan de aquí. Entonces debemos entender que a pesar de esto el Señor sigue siendo ejemplo de que cuando tenemos ira debemos cuidarnos de pecar. ¿No dice así la Escritura en Efesios? Airaos, pero no pequéis. El cristiano ha de tener el dominio, el control, la mesura, la templanza, de que cuando está airado debe tener autocontrol. Se permite bíblicamente que el cristiano se enoje, pero no se permite que porque estoy enojado entonces hago y deshago, ofendo, daño, hiero. No vemos ese ejemplo en nuestro Señor. A pesar de su evidente enojo e indignación por lo que hicieron de la casa del Señor, Él mantiene su sabiduría y su autocontrol. ¿Qué vemos en el día de hoy? Muchas iglesias se han vuelto un mercado. Pacta con Dios, dicen algunos. Trae tu dinero y Dios te dará más. Entre tú más des, Dios te da más. Todo lo que tú des, Dios te lo va a multiplicar. Como si esto fuera una especie de pirámide. Como si esto fuera una especie de empresa en la que usted invierte en unos activos y usted será recompensado o retribuido. No, mis hermanos. Algunas iglesias incluso se han vuelto casas de apuestas. Algunas iglesias se han vuelto casas de rifas. Algunas ya no pueden ser llamadas iglesias. Son discotecas, prostíbulos. Otras son circos. Y la firmeza de esta enseñanza debe invadir nuestro corazón y ver la ira del Señor cuando se toma con irreverencia la casa del Señor. No es mi intención que usted salga de aquí airado conmigo, sino que experimente la ira, el enojo, la indignación que el mismo Señor sentía con cómo jugaban con las cosas que Él había establecido, que eran santas, que eran para tener reverencia, que eran para tener temor.
Un lugar que era para tener oración, un lugar de clamor, un lugar de solemnidad, un lugar de enseñanza de la palabra, la ley de Dios, lo convirtieron en un lugar de diversiones, de entretenimientos carnavaleros, etcétera, etcétera. Este lugar, hermanos, donde nos reunimos como cristianos, es para adorarle con temor reverente, para venir con humildad, inclinarnos ante Dios y reconocer nuestros pecados y confesarlos con sencillez, esperando su favor, queriendo desear conocer su voluntad y aprender más de su palabra. ¿Cómo concluimos esta verdad? Dos conclusiones. Primero, Cristo desaprueba todo comportamiento irreverente en la casa de Dios. Cristo desaprueba todo comportamiento irreverente en la casa del Señor. Y ahora, ¿cómo podemos nosotros esto llevarlo a nuestra vida práctica? ¿Te has preguntado, hermano, cuál es tu actitud cuando te reúnes para adorar a Dios? ¿Te has preguntado si vienes a la casa de oración con la misma actitud de aquellos cambistas y mercaderes? No, pero yo no traigo aquí, ¿cómo sería eso, pastor? No entiendo. ¿Te has preguntado si haces como los cambistas y mercaderes que traen a la casa de Dios toda clase de cargamento? ¿Cómo así? Hay personas que vienen aquí, se sientan aquí, pero su vida, su corazón, su mente está en otro lado. Está pensando en el trabajo, está pensando en el almuerzo, está pensando en la deuda que hay que pagar, está pensando en qué vamos a hacer en la tarde porque al final vamos a salir, se pinchó la llanta del auto, está pensando en, ¿será que ahorita al final, esta semana alcanzarán a pagar, cerrar? ¿Cómo será? Están aquí sentados dentro de lo que se conoce como la casa del Señor, donde se congrega el pueblo de Dios, pero sus corazones están fuera de aquí. ¿No es lo que el Señor dijo a través del profeta? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón... Estos cambistas estaban ahí, dentro de la casa, no estaban lejos, estaban por allá, no, estaban dentro. Los negociantes estaban dentro, los mercaderes estaban todos dentro. ¿Pero dónde estaba su corazón? El lucro, el dinero, el amor al dinero. Fíjese que el Señor no liberó las palomas para que se perdieran y que pierdan dinero, para que aprendan, ¿no? Saquen de aquí estas cosas. Hagan este negocio afuera, en otro lugar. El problema no era el negocio. El problema era la forma como hacían el negocio. El problema era el lugar donde estaban haciendo el negocio. A Dios no le agradaba esa actitud. ¿Es esa nuestra actitud? Estamos aquí, aparentemente escuchando la palabra, pero realmente estamos de oídos sordos. Tenemos la mente en otro lugar. Estamos solamente trayendo nuestros cuerpos, mientras nuestro alma y espíritu están en otro lugar. ¿Se ha preguntado eso? ¿Se ha preguntado cuando es corregido por la palabra, endurece su corazón? ¿Se rebela contra la enseñanza? ¿O usted permite que el Espíritu Santo obre en su vida, sabiendo y reconociendo que es por medio de la enseñanza que usted va a ser más como Cristo? Realmente quiero que el Señor, como en esta escena, entre en mi hogar, entre en mi vida y purifique todo. Si tiene que cambiar toda la estructura de mi matrimonio, toda la estructura de la crianza, toda la estructura de la finanza, toda la estructura de mi vida, que lo cambie todo. ¿Cómo quiere el Señor que yo viva lo que dice su palabra? Estoy dispuesto a que el Señor entre y reforme en mí todos los pensamientos que yo he adoptado por filósofos, por pensadores de esta época, por la moda, por la cultura. Estoy dispuesto a hacer su voluntad y que purifique este templo que somos nosotros. Segunda conclusión, ¿tienes celo por las cosas de Dios? La primera conclusión es, Cristo desaprueba todo comportamiento irreverente en la casa de Dios. Pero la segunda conclusión, ¿tienes celo por las cosas de Dios? ¿Tienes celo porque en la iglesia a la que tú asistes siempre se predique la doctrina correctamente, siempre exalten a Cristo? ¿O a ti, pues ni te va ni te viene? Como las personas que iban a comprar, pues aquí está el negocio, aquí compremos el negocio y hagámoslo, da igual. Tengo celo por la casa de Dios, tengo celo por las cosas de Dios, tengo celo porque aquí se canten cánticos espirituales, aquí se cante himnos. O a mí pues si cantan himnos, si cantan reggaetón,
Si cantan, que canten lo que quieran, yo no tengo mayor problema con... ¿Tengo celo por las cosas de Dios? ¿Tengo celo porque pueda yo asistir constantemente a mi congregación? O pues si falto hoy al culto no pasa nada, tampoco me pierdo de mucho, así que un día más, un día menos. ¿Tengo celo? Celo por los cultos en la congregación. Celo que yo quiera ver que no inventen nuevas formas novedosas para adorar a Dios. O la verdad me da igual si de repente el pastor viene vestido de payaso, de repente empieza a predicar alguna locura. No, da igual que predique, da igual. Mientras el nombre afuera en el letrero se mantenga, no pasa nada. Pues yo tengo celo de estar siempre atento a la palabra, de que se predique fielmente la verdad. Tengo celo realmente. Este sentimiento me consume de que en mi hogar empiece verdaderamente a conducirse conforme a la Biblia. De que en mi familia, en mi vida, yo me empiezo a conducir conforme a la Biblia. Tengo ese celo, me consume ese sentimiento, este deseo. O si me conduzco conforme bien, si no, pues yo al final yo voy el domingo. Yo voy el domingo allá y que me tomen la foto que yo fui a la iglesia. Que sepan que por lo menos estuve allá. Está como el muchacho que nunca iba a la universidad, pero de repente iba a la última jornada para el tema de la graduación, para la foto. No, soy esa clase de persona que me da igual, soy indiferente. O realmente tengo ese celo, me consume el deseo de ver en mis hijos que cada vez tengan un carácter más cristiano. O a mí me da igual ver sus pataletas, sus malos comportamientos, y ni siquiera gimo, ni lloro, ni clamo, ni oro por ellos. Oh hermanos, que el celo por las cosas de Dios nos consuma y que Dios purifique cada vez más por su Espíritu Santo nuestras vidas. Oremos, hermanos.